Increíble revelación, la hija de la criada lavaba platos a las 3 de la mañana por un motivador inesperado. Las luces de la opulenta casa se apagaban lentamente, pero Marisol seguía en la cocina, con la esponja en mano, sumida en un océano de platos que parecían no tener fin. La oscuridad la envolvía, y solo escuchaba el murmullo del agua al caer. Cada golpe de la esponja era un recordatorio de su lugar en el mundo, la hija de la criada que, a las 3 de la mañana, luchaba despierta en un hogar que jamás la reconocería. Su madre, su heroína, había reproducido un ciclo de esfuerzo y sacrificio que ella no estaba dispuesta a repetir. Pero a pesar de las lágrimas que se agolpaban en su garganta, albergaba un fuego en su interior, la ambición de convertirse en arquitecta. Mientras su mente navegaba entre el sonido del agua y la fragorosa ansiedad de la noche, la presión de la realidad la abrumaba. La vida que deseaba parecía estar, no solo a años luz, sino atrapada bajo el peso de la obligación familiar. ¿Cómo podría perseguir sus sueños mientras su madre sufría? La imagen de su madre, cansada y preocupada, la perseguía. Esa mañana, el silencio en la casa había anunciado una mala noticia. La pérdida de su empleo había sido el golpe decisivo que la había llevado a pedirle que renunciara a sus deseos. Tengo que ser el apoyo, resonaba en su cabeza, una voz que se superponía al llamado de su talento. Fue entonces cuando conoció al anciano arquitecto. En sus visitas regulares, siempre lo veía con los ojos perdidos, como si su sombra llevara consigo el peso de muchas historias no contadas. Su presencia era un refugio inesperado en esas noches solitarias. ¿Sabes? Hay belleza en cada trazo, le decía a menudo, mientras Marisol lavaba platos. Sus manos, frías y cansadas, apenas lograban retener la esperanza. Él vio en su dedicación un destello de potencial. Las conversaciones llenas de pasión y sueños compartidos encendían su determinación, y por un momento, el eco de su soledad se desvanecía. Pero la sombra del deber pronto volvió a caer. Al tener que ayudar a su madre, la presión se transformó en una trampa emocional. Recordó la mirada de tristeza en el rostro de su madre al saber que su trabajo ya no podía sostenerse. Marisol se debatía entre dos caminos, uno que podía llevarla a un futuro brillante y otro que mantenía viva la tradición del sacrificio. Las dudas inundaban su mente. Su corazón, desgarrado, luchaba por decidir entre seguir el sendero de sus sueños o asumir el manto de responsabilidad. Fue justo en ese momento de desesperación, cuando el anciano arquitecto, con su mirada sabia, compartió una revelación poderosa. Yo también perdí mis sueños por la lealtad a mi familia. Pero un día, decidí que debía seguir mi pasión. Las palabras retumbaron en la mente de Marisol, como un eco persistente. Podía sentir cómo el resquicio de esperanza se filtraba a través de la sombra que la oprimía. La lucha interna se intensificó, el deseo de ser más fuerte que su pasado ardía en su pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El final del concurso se acercaba, y con ello, una pregunta atormentadora: ¿debería presentarse y arriesgarlo todo o renunciar a sus aspiraciones por su madre? La presión la sofocaba. Cada trazado en su mente se llenaba de dudas y miedos. Pero había algo más en juego, algo que la obligaba a luchar por lo que quería. En ese instante de máxima angustia, un dibujo, un diseño, una imagen que la representaba a sí misma, le susurró: no dejes que los sacrificios ajenos ahoguen tus sueños. La vida de Marisol pendía de un hilo, uno que pugnaba por romper las cadenas que la mantenían cautiva.
Las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana de la cocina, insuflando un nuevo aire de determinación en el corazón de Marisol. Las sombras de la noche habían sido testigos de su lucha, pero ahora, con la claridad del día asomándose, un nuevo desafío se presentaba ante ella. El boceto que había trazado en el papel arrugado estaba cargado de sueños e ilusiones que parecían más vívidos que nunca. A pesar de las dudas que aún la envolvían, en esos momentos de introspección, la visión de una vida diferente comenzaba a tomar forma. ¿Y si lo intento?, se preguntaba, contemplando el diseño de una casa que encarnaba no solo su deseo de ser arquitecta, sino también su anhelo de crear un espacio donde todas las voces fueran escuchadas y valoradas. Era la primera vez que visualizaba su futuro de una manera tan concreta, y esa imagen era un faro que iluminaba el oscuro laberinto de su mente. Sin embargo, el peso de las responsabilidades continuaba acechando. Marisol sabía que cualquier decisión que tomara impactaría en su madre, y no podía escapar del sentido del deber que había sido inculcado en ella desde una edad temprana. La lealtad era una carga pesada que la mantenía atada, y la lucha interna se intensificaba cada día. Era en este contexto donde la influencia del viejo arquitecto se tornaba crucial. Él representaba no solo la figura de un mentor, sino un espejo que reflejaba las posibilidades de lo que podría llegar a ser. Marisol decidió que debía buscarlo de nuevo. Necesitaba su guía, ese filtro de experiencia que podía transformar su caos en claridad. En la siguiente visita del anciano, lo encontró sentado en un rincón del parque, revisando uno de sus proyectos con mirada ausente. Marisol se acercó con un mar de sentimientos encontrados, saludándolo con un gesto tímido, pero resuelto. «Vine a verte porque necesito hablar», dijo, casi balbuceando, mientras la incertidumbre la invadía. No esperaba la mirada cálida que le ofrecía, sino más bien una evaluación de su determinación. Sin embargo, él sonrió y asentó con la cabeza, invitándola a compartir su carga. Con cada palabra que pronunciaba, Marisol sentía cómo sus sueños empezaban a tomar forma. Le habló de su diseño, de sus anhelos y también de su miedo. Con cada frase, la angustia se transformaba en pasión. Cuando terminó, el anciano la miró con seriedad. «Marisol, los sueños son como las estructuras, necesitan ser construidos con firmeza y visión. No permitas que el miedo a fallar te detenga. Es el camino lo que forja tu destino, no el destino mismo», le dijo, subrayando la importancia de tomar riesgos. Aquellas palabras resonaron en su pecho, despertando una nueva fuerza. Él había sido un soñador como ella, y había tomado decisiones difíciles. Al regresar a su casa, la idea de participar en el concurso de arquitectura apenas se esbozaba, pero era suficiente para encender un nuevo fuego dentro de ella. Ya no se sentía como la hija de la criada, era Marisol, una joven dispuesta a fraguar su propio camino. Sin embargo, la pregunta seguía acechando, ¿estaría dispuesta a arriesgarlo todo? Cuando se sentó de nuevo frente a su boceto, su corazón latía con fuerza. La decisión estaba más cerca, pero el eco del sacrificio y la expectativa pesaban sobre sus hombros. Aún así, una chispa de rebeldía comenzaba a germinar en su alma. El eco del deber aún la perseguía, pero ahora también sentía el llamado de su ambición. Bastaba con que un solo paso fuera el detonante para que todo cambiara. En ese punto crítico, imaginó la reacción de su madre al enterarse de su decisión. La imagen de su madre, con lágrimas de orgullo, reemplazaba a la de la desesperanza. Al final del día, Marisol sabía que su vida ya no podría permanecer en pausa. Había llegado el momento de arremeter contra sus miedos, de disfrutar el viaje que apenas comenzaba. Tomaría el riesgo, iba a inscribirse en el concurso. Pero justo entonces, un mensaje en su teléfono interrumpió sus pensamientos, dejándola en suspenso y con inquietud, pues el contenido podría cambiarlo todo. Marisol miró el mensaje en su teléfono con el corazón acelerado. Las palabras escritas en la pantalla parecían bailar ante sus ojos.
Iba a recibir un correo de la universidad, uno que confirmaría su inscripción en el concurso de arquitectura. Era un primer paso hacia su sueño, pero también un resquicio de miedo nacía en su interior. Se sentía al borde de un precipicio, y la emoción mezclada con la presión de la responsabilidad la abrumaba. ¿Y si todo salía mal? Cerró los ojos y respiró hondo. La visión de su madre la miraba con expectativa, la imagen de una mujer que había sacrificado tanto por su bienestar. Marisol quería ser digna de ese esfuerzo, pero la sombra de las dudas era como una nube oscura en su mente. Finalmente, pulsó el botón de enviar, confirmando su inscripción. El acto fue liberador, pero la realidad de su decisión se instaló en ella con la misma fuerza. Sabía que no podía volver atrás. Cada milímetro de papel en blanco que había dibujado ahora representaba no solo su deseo de ser arquitecta, sino la promesa de un futuro que exigía sacrificios. ¿Podría manejar la presión y las expectativas? ¿Estaría dispuesta a enfrentarse a las críticas, a la posibilidad de fracasar? Marisol se dio cuenta de que el camino que había elegido no solo pasaba por su madre, sino también por su entorno. Muchas veces había escuchado a sus compañeros criticar el arte que consideraban de clase baja. Había algo que necesitaba enfrentar y conversar con el anciano arquitecto, el miedo al juicio de quienes no entendían su historia. Pasaron los días, y mientras se sumergía en el boceto para el concurso, también comenzó a revisar trabajos de arquitectos famosos. Se dio cuenta de que muchos de ellos habían enfrentado adversidades, pero su pasión había sido más fuerte que sus miedos. Esa chispa en sus ojos, esa determinación ardiente, era justo lo que necesitaba para seguir adelante. En cada diseño, reconocía historias que parecían resonar con la suya. Era el momento de ser auténtica. Una mañana, durante su habitual encuentro con el viejo arquitecto, llegó con un cuaderno lleno de preguntas. Necesitaba conectar sus inquietudes con la experiencia de su mentor, así que no vaciló en compartir sus pensamientos sobre sus enemigos invisibles, el miedo, la duda y el juicio ajeno. El anciano, que la había observado con mirada atenta, finalmente rompió el silencio. Marisol, el miedo no es tu enemigo. Es un compañero en esta travesía, y aprender a convivir con él será fundamental. Todo arquitecto que construye algo nuevo, enfrenta resistencias, a veces de la propia sociedad, a veces de sí mismo. Lo que importa es cómo decides reaccionar, dijo con una serenidad que le otorgó un nuevo sentido de calma. Aquella conversación encendió un nuevo sentido de misión en Marisol. Se dio cuenta de que el camino hacia su sueño no era solo una búsqueda profesional, sino también una liberación personal. El concurso no se trataba solo de ser la mejor arquitecta, se trataba de ser la voz que esta comunidad necesitaba. Comprendió que su historia, llena de matices y colores, era su mayor fortaleza. Sin embargo, la presión comenzó a construirse nuevamente. Un día, al revisar su diseño, se encontró con una carta de su madre dejada sobre la mesa. Al abrirla, notó que su madre había expresado su temor sobre el camino que estaba tomando. Siempre estaré aquí, pero te ruego que no olvides de dónde vienes, decía la carta. La mezcla de emociones reinó. ¿Cómo podría reconciliar sus sueños con las expectativas de su madre? Cada trazo en su diseño parecía representar no solo su ambición, sino la lucha interna por ser fiel a sí misma y a los sacrificios de su madre. Marisol sabía que estaba en un punto crítico. El concurso no era solo una oportunidad, era un viaje en el que debía enfrentarse a sus propios miedos y a las expectativas de su familia. Mientras lidiaba con estos sentimientos, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Esta vez, la emoción era diferente. Era un contacto de un posible socio en su futuro profesional que quería conversar sobre una colaboración. Marisol sintió que el destino la estaba empujando hacia adelante con fuerza y claridad. El momento decisivo se acercaba, y con ello, una nueva pregunta resonaba en su mente:
podría permitir que todos los aspectos de su vida coexistieran en armonía, o tendría que tomar una decisión que la separara de lo que había conocido hasta ahora. Fue allí donde la verdadera prueba de su carácter había comenzado, y la urgencia de su viaje la llevaba hacia lo desconocido. Marisol agitó las manos, sintiendo una mezcla de crispación y expectación. El nuevo mensaje en su teléfono había despertado una chispa de ambición que parecía ahogada bajo la presión de sus propias expectativas. El contacto de un posible socio la invitaba a una reunión para discutir ideas y propuestas. La idea de trabajar junto a alguien que estaba en una posición de ascenso en el mundo de la arquitectura era un trampolín hacia lo que siempre había deseado, pero, al mismo tiempo, el miedo a no estar a la altura la envolvía como una burbuja de cristal. La noche anterior, revisó su diseño en un intento de encontrar el equilibrio entre lo que esperaba de ella misma y lo que los demás podrían pensar. Esa lucha interna entre sus deseos más profundos y las voces críticas que la rodeaban comenzó a fortalecerse. Su mente giraba en torno a las palabras del anciano arquitecto: lo que importa es cómo decides reaccionar. Ese pensamiento se transformó en una pregunta clave: ¿respondería con miedo o daría un paso audaz hacia lo desconocido? Al llegar a la reunión, se encontró en un café iluminado por una suave luz, rodeada de figuras del mundo arquitectónico, cada una con sus logros, historias y un aire de confianza que la hizo sentir como un pez fuera del agua. Esa sensación penetrante de inseguridad le sacudió el cuerpo, pero un impulso de rebelión comenzó a crecer. ¿Qué pasaría si, entre esas figuras de renombre, revelaba su auténtico yo? Cuando finalmente se presentó con su nuevo diseño, notó que sus manos temblaban. Pero al observar las caras a su alrededor, se dio cuenta de que estaba rodeada de personas que habían recorrido caminos parecidos. Eran humanos, no dioses. La idea de mostrarle su trabajo, de compartir su historia, comenzó a parecer una victoria en lugar de una amenaza. Comenzó a hablar, cada palabra se sintió como un ladrillo que construía una muralla contra el miedo que la había perseguido. El intercambio fue un torbellino de ideas. Para su sorpresa, el socio potencial mostró mucho interés en su enfoque único. En cada elogio que recibía, su confianza crecía. Era como si el eco de su voz resonara no solo en la reunión, sino en su interior. Era válida. Tenía una perspectiva que no solo merecía ser escuchada, sino que podía también abrir puertas. Sin embargo, las palabras de su madre todavía pesaban en su mente: no olvides de dónde vienes. Esa mezcla de orgullo y responsabilidad seguía clamando por su atención. Al regresar a casa, Marisol no pudo contener la sonrisa que le invadía el rostro. La conversación había sido esperanzadora, pero el regreso a la realidad resultó un golpe desgarrador. La carta de su madre seguía ahí, esperándola como un recordatorio de todos los caminos que había recorrido. ¿Podría realmente construir su futuro sin dejar su pasado atrás? La tensión en su pecho se intensificó. Cada nuevo paso en su carrera significaba una mayor distancia de su infancia, de las enseñanzas de su madre, de los sacrificios que habían formado su vida. Pasaron las horas, y el insomnio hizo que Marisol se sentara de nuevo frente a su boceto. Las sombras del pasado y los temores del futuro se agolpaban en su mente. Las palabras de su madre y la admiración de su compañero resonaron en un tira y afloja doloroso. Tenía que tomar una decisión, tanto sobre su diseño como sobre su vida en general. ¿Sería capaz de unir todo lo que era, todo lo que había vivido, y lo que deseaba ser? ¿O ese equilibrio siempre sería un sueño inalcanzable? Y justo cuando pensaba que podría descansar, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Era el anciano arquitecto, pidiéndole una reunión urgente para discutir algo importante. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Qué revelación podría tener él para ella esta vez? La curiosidad y el temor se entrelazaron en un ovillo de expectativas. Ella sabía que esta conversación podría ser decisiva. La siguiente etapa de su viaje estaba a punto de comenzar, pero la pregunta, una vez más,
flotaba en el aire. ¿Estaba preparada para lo que vendría? Marisol se sentó en su escritorio a la mañana siguiente, la luz del sol filtrándose a través de la ventana, iluminando viejos bocetos. La ansiedad le retumbaba en el estómago mientras el mensaje del anciano arquitecto vibraba en su mente. Esta reunión será diferente, se dijo a sí misma, con la triste esperanza de que el día traería consigo una respuesta a sus inquietudes. Se sintió satisfecha con su trabajo, pero el peso de lo que estaba por llegar se cernía como una sombra. Era hora de prepararse no solo profesionalmente, sino emocionalmente. Un repaso a su portfolio le recordó los momentos más difíciles de su vida. Había dedicado años a forjar su identidad como arquitecta, pero siempre a la sombra de sus experiencias y su pasado. Era evidente que todo lo vivido la había moldeado, pero, ¿cuánto estaría dispuesta a compartir de su corazón esta vez? Se sentó a pensar en los valores familiares que llevaba consigo, temas que no quería olvidar al ascender. Tenía que demostrar que su espíritu se forjaba desde la resiliencia, desde quien realmente era. Cuando el anciano arquitecto finalmente llegó, el primer intercambio fue feo y directo. Se despidió de las palabras vacías y dio lugar a un diálogo sincero. Marisol escuchó atentamente, analizando cada indicación que él le ofrecía. Sin embargo, lo que más le impactó fue la sinceridad de su próxima afirmación. El mundo no necesita más arquitectos que dibujen ideas en papel. Necesita visionarios que cuenten historias a través de sus diseños. ¿Cuál es tu historia, Marisol? Las palabras lo atravesaron como un rayo. En ese instante, la revelación llegó. Las cargas de su historia, las lágrimas sobre los platos en la cocina a las 3 de la mañana, eran parte de su fortaleza. Su madre había sido su inspiración pero también una carga pesada que llevar. La lucha entre la satisfacción de la responsabilidad y el deseo de más atormentaba su mente. El anciano le ofreció una mirada comprensiva y Marisol sintió un destello de energía renovada. Tal vez era hora de hacer las paces no solo con su madre, sino con su historia. Las historias tienen similitudes, Marisol, construyen puentes entre el pasado y el futuro, continuó él. Tu recorrido puede ser tu ventaja, no un obstáculo. Te invito a abrazar tu historia en tu diseño. Hazlo parte de tu propuesta. Esa simple sugerencia hizo que el aire se sintiera vibrante. La idea de incorporar su experiencia, de enmarcar su pasado en el presente, resonó profundamente en su interior. En ese momento, comprendió que jamás podría dejar atrás lo que había vivido, al contrario, eso la hacía singular. Al final de la reunión, el arquitecto le dejó un desafío. Regresa con una propuesta que represente no solo tu habilidad, sino tu vida. Tu voz debe ser el eco que resuene en cada estructura que imagines. Se sintió inundada de posibilidades mientras él se retiraba. La presión gravitatoria que había sentido hasta ese momento comenzaba a disiparse, pero surgían nuevas inquietudes. Enfrentarse a su propia historia significaba explorar sentimientos que había mantenido a raya. ¿Realmente estaba lista para ello? La batalla entre la vulnerabilidad y el éxito era complicada. Marisol se percataba de que su autenticidad podía ser tanto su mayor fortaleza como su más profundo miedo. Con el sol ahora alto en el cielo, se armó de valor y se sentó frente a su papel en blanco. Y mientras garabateaba sus primeros pensamientos, una pregunta surgió con fuerza aplastante: ¿cuál sería el precio de mostrar su verdad al mundo? La incertidumbre se hacía cada vez más palpable, estaban por brotar nuevas revelaciones de lo que su historia implicaba. Marisol entendía que el camino hacia su éxito profesional solo podía construirse con la planta de esa raíz profunda. Sin embargo, cuando terminó su primer borrador, una epifanía emergió, revolviéndole el estómago de emoción y miedo. Tal vez, la verdadera batalla no era solo el diseño arquitectónico, sino la construcción del puente entre su pasado y su futuro. Sin darse cuenta, sentía que su viaje apenas comenzaba,
pues las grietas de su voz interior comenzaban a resonar con fuerza. Y justo cuando estaba a punto de cerrar la hoja, un nuevo mensaje entró, iluminando la pantalla de su teléfono una vez más. Era una invitación para presentar su propuesta en una prestigiosa galería de arte contemporáneo. La oportunidad era inigualable, pero también aterradora. ¿Podría realmente arriesgarse a encarnar su verdad en una sala donde todos esperarían una fachada? Con la adrenalina corriendo por sus venas, Marisol se dio cuenta de que esta vez no se escabulliría, sino que abrazaría lo que estaba por venir. La revelación de su historia estaba al borde de desvelarse, pero también el reto de ser verdaderamente transparente. La tensión aumentaba. ¿Podría transformar sus sueños en una realidad sin sacrificar su esencia? Marisol miraba su pantalla, los patrones de luces danzando mientras su mente se aturdía con la magnitud de la invitación que acababa de recibir. Era una oportunidad que muchos envidiarían, pero ella sentía que ese brillo la deslumbraba en vez de inspirarla. Respiró hondo, reconociendo que tenía que enfrentar no solo la propuesta en sí, sino también el miedo que germinaba en su interior. ¿Cómo podría presentar algo que aún no entendía completamente? Con cada trazo de su lápiz, la blanca hoja se transformaba lentamente. Marisol intentaba plasmar la paleta de su vida, la lucha, las cicatrices, la herencia de su madre y la tradición familiar que la acompañaba. Pero cada idea parecía desvanecerse en la medida que la comparaba con la imagen del arquitecto que había visto el día anterior. Tu historia es tu ventaja, resonaba en su cabeza mientras se preguntaba si la suya realmente sería suficiente. El silencio de su oficina contrastaba con el clamor interno que plagaba sus pensamientos. Se preguntó si había sido un error dejar salir sus emociones. Su historia estaba llena de matices, pero cada vez que intentaba tejerlo con su trabajo, una muralla se alzaba a su alrededor. Un muro de autocrítica que la instaba a creer que su voz no sería escuchada por aquellos que no estaban dispuestos a conocerla. El falso miedo había sido un compañero constante, un eco de voces que presionaban para ser perfecta en vez de auténtica. Decidió dar un paso atrás, alejándose de la hoja. Necesitaba más que solo palabras, requería una conexión profunda con su propio relato. Comenzó a recordar los momentos más reveladores que había vivido. La risa sin límites de su madre mientras caminaban hacia el mercado, el dolor de perderla y la lucha por levantarse después de esos inquebrantables momentos de desolación. Todo eso quién era ella y, más importante, todo eso debía tener cabida en su propuesta. Mientras reorganizaba sus pensamientos, se dio cuenta de que su propia historia podría servir como un hilo conductor. Los edificios que soñaba construir podrían ser un reflejo de su jornada, por un lado, la solidez de lo que había superado, por el otro, la fragilidad de lo que aún la afectaba. La confrontación interna que había mantenido latente se convertía en una oportunidad de liberar tristeza y vulnerabilidad en cada plano que realizara. Con renovada determinación, volvió a su mesa de trabajo. Sabía que debía ofrecer algo más que habilidades técnicas, tenía que inyectar en sus diseños la emoción cruda y la verdad que había guardado. Cada línea que dibujara debía representar no solo un espacio físico, sino también el refugio emocional que había construido con esfuerzo. Pero el temor no se fue, seguía acechando en su mente, un recordatorio de que nunca antes había sido tan honesta con los demás. Mientras escribía, su teléfono vibró de nuevo, provocando que su corazón saltara. Era un recordatorio de que el tiempo se acababa. Tendría que presentar su propuesta en menos de una semana y el pánico comenzó a envolverla. Necesitaba dirección, pero, más que eso, deseaba sabiduría. Era entonces cuando decidió buscar la ayuda de su círculo más cercano, aquellos que habían conocido sus batallas y podían ofrecer una perspectiva sincera. Marisol se visualizaba en la gala, de pie frente a un panel de expertos y una multitud expectante. La idea de abrir su corazón y mostrar su historia arrepentía, casi visible, inquietud corría por sus venas. Tenía que preparar su narrativa de manera que resonara en otros,
pero al mismo tiempo, luciría al borde de un abismo desconocido. La idea de ser vulnerable ante extraños era un salto al vacío que atraía tanto como aterrorizaba. Mientras la noche caía, y el sol se desvanecía de su espacio de trabajo, una nueva llamada rompió su concentración. Era el anciano arquitecto nuevamente. Marisol, estoy ansioso por ver lo que has preparado. Te veré pronto. Al colgar, la adrenalina y la ansiedad brotaron por igual. La presión estaba sobre ella, y todo. Lo que había comenzado como una exploración personal parecía ahora convertirse en una declaración pública. Con la paleta de su historia aún mezclándose en su mente, Marisol sabía que estaba a punto de enfrentar un desafío que podría poner a prueba su verdadero yo. La pregunta permanecía en el aire: ¿lograría reunir el coraje necesario para dibujar la verdad de su vida en el lienzo de su propuesta, o se dejaría vencer por la comodidad de esconderse detrás de las fachadas que los demás esperaban? A medida que la fecha límite se acercaba, su viaje hacia la autenticidad se convertía en una búsqueda desmedida, peligrosa pero necesaria. Y, justo cuando pensó que podría estar lista para enfrentar el reto, un nuevo conflicto se avecinó. Su madre había reaparecido, pero de una manera que Marisol jamás pudo haber anticipado. El viento de su historia era un camino involuntario, cargado de sorpresas que desviarían su rumbo. Marisol miraba por la ventanilla mientras su mente giraba entre el caos de emociones. La llamada de su madre había revivido un tsunami de recuerdos ahogados. Las imágenes de su infancia, de los días pasados en la cocina observando a su madre lavando platos y cantando canciones olvidadas, la golpeaban en oleadas. ¿Cómo podía la figura que había dejado un vacío tan grande en su vida ahora reaparecer con la misma intensidad que la había abandonado? Se dirigió al café cercano, un lugar donde solía ir a escribir. En cada paso, un torrente de preguntas la asediaba: ¿por qué ahora? ¿Qué podía decirle después de tantos años de silencio? La aparición de su madre se sentía como una llamada a la acción, pero también como una amenaza a las murallas que había construido a su alrededor. El aroma del café y la música suave la relajaron momentáneamente. Al sentarse en una mesa, sacó su cuaderno y comenzó a esbozar ideas sobre cómo integrar su madre en su propuesta. No solo como un eco del pasado, sino como un símbolo de fuerza y resiliencia. Las luchas cotidianas de su madre eran los ladrillos que le habían permitido cimentar su propia historia. Pensar en ello provocó un mar de emociones. Era cierto que había en ella un profundo resentimiento, pero también un abrumador deseo de reconciliación. En su mente, la culpa por haberla juzgado la asfixiaba. Había asumido que la ausencia de su madre era una decisión deliberada, pero quizás había más en esa historia de las que solo ahora comenzaba a enterarse. Marisol enfrentaba un dilema: seguir con la construcción de una narrativa que le pertenecía por derecho, o permitir que la llegada de su madre la desestabilizara, reescribiendo su felicidad a través de este nuevo prisma. Sin embargo, para presentar su propuesta de diseño, necesitaba ser completamente auténtica, y eso significaba confrontar no solo a su madre, sino también a la niña que aún habitaba en su interior, aquella que había hecho vida con el dolor de la pérdida. Mientras escribía, las palabras fluían con desesperación. Debo abrirme, pensó. Mi madre me dio la vida, pero yo forjaré mi propio destino. En ese instante, decidió que invitaría a su madre a la gala como una forma de compartir una nueva versión de su historia. No solo iba a exhibir sus diseños, sino que también revelaría la verdad de su vida. El sol se iba ocultando. Cada palabra que anotaba se sentía más como un acto de liberación. La propuesta dejaba de ser un simple conjunto de planos para convertirse en un grito sincero de reclamación por su identidad. A medida que la fecha límite se acercaba y su propuesta tomaba forma, tomó la decisión más difícil: escribirle a su madre. Costó, pero finalmente lo hizo. La destreza emocional que requirió esa carta la desarmó, dejándola expuesta y vulnerable. Allí plasmaría su verdad,
las sombras del pasado y los destellos de luz que la habían guiado hasta el presente. Cuando el mensaje fue enviado, su corazón latía con fuerza. En cuestión de minutos, la respuesta llegó. La cortante sesión de 3 palabras la sacudió. Podemos hablar mañana. La ansiedad se intensificó. Una parte de ella ansiaba escuchar a su madre, pero otra se debatía en el temor de que la conversación pudiera reavivar viejas heridas. Necesitaba que esto fuera un paso hacia adelante y no un retroceso. Mientras revisaba la propuesta ya esbozada, la amenaza subyacente de su madre reapareciendo pronto parecía ser una cuestión de tiempo, añadiendo una nueva capa de tensión. Marisol miró su reloj, el momento de la verdad se acercaba. Y con cada latido, la duda le susurraba que quizás, solo quizás, esta conversación sería el catalizador que necesitaba para transformar su dolor en un diseño que resonara con una autenticidad poderosa. Batallando entre el miedo a la verdad y la esperanza de una reconciliación, se preparaba para enfrentar su día, un día que prometía ser decisivo, no solo para su propuesta, sino para redescubrir los lazos de su historia. Lejos de la protección de las sombras, sabía que tenía que salir adelante y afrontar lo imposible. Sin embargo, a medida que se acercaba el encuentro, una pregunta la atormentaba: ¿lograría perdonar a su madre y, a su vez, a sí misma? La mañana llegó con una luz tenue que apenas iluminaba su habitación. Marisol se encontraba en un mar de pensamientos, su mente giraba como una tormenta. La conversación con su madre estaba a solo unas horas de distancia, y cada minuto que pasaba amplificaba su ansiedad. Se sentía como si estuviera a punto de dar un salto a lo desconocido, un risco donde no había certeza de un aterrizaje seguro. Mientras se preparaba, empezó a poner en orden sus sentimientos. Observó su atuendo en el espejo, buscando proyectar una imagen segura. Elegir cada prenda era un acto deliberado, quería que cada detalle hablara por ella, que hablara de la mujer fuerte que había llegado a ser. No sería la niña que había llorado por la ausencia de su madre, sino la diseñadora que había superado muchos obstáculos para llegar hasta aquí. De pie frente al espejo, Marisol respiró hondo y estableció un mantra en su mente: mis decisiones me definen. No permitiré que mi pasado me controle. Este era un paso que marcaba la diferencia, el primer paso hacia una nueva narrativa en la que se permitía ver su historia no como un sufrimiento, sino como un trayecto de crecimiento personal. El café, lugar de su encuentro, le parecía tanto un refugio como un campo de batalla. Mientras caminaba hacia allí, recordó las enseñanzas de su abuela sobre la resiliencia. Cada golpe que había sufrido en su vida era un ladrillo en la edificación de su carácter. No podía permitir que el temor a la verdad la inmovilizara. Esta conversación no sería solo un diálogo con su madre, sería una confrontación de sus propios fantasmas. Cuando llegó al café, el bullicio que normalmente le sería acogedor la presionó. La calidez del lugar, el murmullo de las conversaciones ajenas, eran contrastes con su agitación interna. Se sentó en una mesa con vistas a la puerta, un lugar estratégico para observar la llegada de su madre. La imagen de esa mujer que había percibido solo a través de recuerdos distorsionados comenzaba a ocupar su mente. ¿Qué habría cambiado, y quién sería realmente ahora? En un intento por calmar la tormenta emocional que la invadía, Marisol se dedicó a observar a los demás. Los rostros ajenos le recordaron que cada persona lleva una historia profundamente personal, enredada con anhelos y tragedias. La empatía por esos desconocidos la ayudó a poner su propia historia en perspectiva. Aquí estaba ella, dispuesta a abrir su corazón a la mujer que había marcado su vida, para buscar no solo una respuesta, sino también un cierre. De repente, la puerta se abrió, y ahí estaba su madre. La miró avanzar entre las mesas, su figura tan familiar y, a la vez, extraña. Un cúmulo de emociones la invadió. Al instante se sintió vulnerable, las murallas que había construido en torno a su corazón comenzaron a resquebrajarse.
Cuando su madre llegó a la mesa, una mezcla de tensión y nostalgia colmó el espacio entre ambas. Se sentaron, los ojos de Marisol fijos en el rostro de su madre, buscando respuestas en el de ella. Las palabras quedaron atrapadas en sus gargantas un momento, como si el mismo aire tejiera la conexión y el temor de las dos. Finalmente, su madre rompió el silencio, sus palabras apenas un susurro. He estado pensando en ti, sabes que siempre te llevo en el corazón. Fue el primer golpe, el que empezó a deshacer la coraza que la había protegido de tantos sentimientos. La vulnerabilidad se fue asentando entre las dos, creando un espacio delicado pero esencial. Marisol sabía que este inicio era solo el principio. Iban a tocar temas que podrían ser venenosos, su madre tenía mucho que explicar, y ella, muchas preguntas que hacer. No podía temer a la verdad, aunque ésta doliera. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería posible forjar una nueva relación basada, no en lo que había sido, sino en lo que podrían construir juntas? El tiempo comenzaba a presionarlas, y la conversación apenas empezaba. Las palabras se transformarían en un diseño, un nuevo esquema para su vida, y Marisol sintió que el futuro podía ser más brillante de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, una pregunta la atormentaba en lo profundo de su ser: ¿estarían listas ambas para enfrentarse a la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo? La promoción de su propuesta dependía no solo de sus diseños, sino de la sinceridad que emanara de esa mesa. La atmósfera en la mesa era densa, casi palpable. Marisol sintió como cada latido de su corazón se convertía en un tambor que marcaba el ritmo de su temor y expectativa. Si bien habían compartido momentos fugaces en el pasado, nunca había sido en un contexto así, tan cargado de emociones. Las palabras de su madre anunciaban un viaje hacia lo desconocido, y Marisol se preparó mentalmente para el desvío entre la memoria y la realidad. Su madre tomó un sorbo de café y, tras unos momentos de silencio, empezó a relatar su historia. Marisol observó cada gesto, cada cambio de tono. La mujer que había sentado ante ella no era solo una figura del pasado, sino un ser humano en busca de entendimiento y redención. La narración de su madre se entrelazaba con la historia de su familia, marcada por decisiones difíciles y sacrificios que no había imaginado, y que poco a poco, empezaban a deshacer las ideas preconcebidas que había tenido durante años. Me fui porque creía que era lo mejor para ti, decía su madre, su voz temblando con cada palabra. La solemnidad en sus ojos le dio a Marisol un nuevo contexto. No era simplemente una abandonadora, sino una mujer atrapada entre las expectativas del mundo y sus propias limitaciones. La empatía comenzó a florecer en el corazón de Marisol, pero no sin resistencia, las viejas heridas aún ardían. Mientras la conversación avanzaba, cada revelación era como una ola que golpeaba contra su roca emocional. Marisol se dio cuenta de que la personalidad fuerte que había cultivado había sido a menudo un mecanismo de defensa. Observó cómo cada respuesta que daba su madre se entrelazaba con sus propias defensas, había construido un muro no solo en su vida personal, sino también en sus relaciones profesionales. Decidió que el momento era propicio para abrir su propio corazón. Con timidez pero firmeza, compartió su camino como diseñadora, sus fracasos y logros, cada proyecto que había tomado no solo como negocio, sino como una forma de expresar su historia. Cada prenda que diseñaba era un símbolo de su viaje, un intento de encontrar un significado más profundo en su vida. Quiero que entiendas que me he forjado una identidad, una vida a partir de las cenizas de nuestro pasado, dijo Marisol, su voz erguida, incluso mientras sus emociones la consumían. La determinación en su expresión reflejaba un cambio interior, su propia vulnerabilidad estaba creando puentes donde antes había muros. Las palabras intercambiadas eran escalones en una escalera hacia una nueva relación. Marisol comprendió que debía hacer frente a sus propias heridas para poder avanzar, para transformar la conversación en un proceso de reconstrucción.
Ahora estaba visualizando un futuro donde no solo se relacionaban como madre e hija, sino como dos seres humanos que podían apoyarse y aprender el uno del otro. Sin embargo, un nuevo dilema se posaba sobre la mesa, uno que probablemente pondría a prueba el interés de ambas, que les depararía la verdad que aún no se había revelado. La revelación de su madre sobre las razones que la llevaron a partir parecía estar interconectada con secretos más profundos, aquellos que podrían desmoronar las bases de todo lo que conocía. Mientras el café empezaba a quedarse vacío y la conversación se tornaba más intensa, Marisol sintió que debía preguntarle sobre algo que había permanecido oculto, algo que había olvidado en su intento por sobrepasar el conflicto. La idea de hacer esta pregunta grosera se transformó en un dilema moral. ¿Estaba preparada para saber lo que podría cambiarlo todo? Con el corazón latiendo furiosamente y una mezcla de ansiedad y determinación, Marisol se preparó para hacer la pregunta definitiva que podría revelar el hilo que unía su pasado y presente. ¿Realmente me abandonaste por lo que pensabas que era mejor, o había algo más que no me has contado? La tensión en la mesa se hizo palpable, un punto de no retorno que transformaría sus vidas para siempre. El café burbujeaba de vida a su alrededor, pero para Marisol, el mundo se había vuelto un escenario distante. A medida que las palabras se deslizaban de sus labios, el aire a su alrededor se hizo denso. Sabía que había cruzado una línea y que la respuesta de su madre podía cambiar radicalmente su perspectiva. En ese instante, el tiempo pareció detenerse y cada latido resonaba con un eco de anticipación. Su madre posó sus manos sobre la mesa, y Marisol pudo notar cómo temblaban. La mirada de su madre se tornó en un mar de emociones confusas, un dilema mismo, atrapada entre el deseo de ser honesta y la necesidad de proteger a su hija. Durante lo que parecieron horas, la incertidumbre se adueñó del espacio, cada segundo se cargó de significado. Te dejé porque creía que no podía darte lo que necesitabas, comenzó su madre, su voz entrecortada, como si cada palabra hubiese sido pesada por años de silencio. Era una época oscura, y mis decisiones no fueron las mejores, confesó, su mirada ahora baja, un reflejo de la carga que había llevado. Marisol sintió como si una correa que había mantenido su dolor en su lugar comenzaba a aflojarse. Había memorizado el guión en su mente sobre quién era su madre, pero ese momento presentó un rostro humano detrás de los actos del pasado. Su madre continuó, no quería que tu vida estuviera marcada por mis fracasos. Y pensé que al irme, te estaba protegiendo. Afectada por esas palabras, Marisol sintió que todo el edificio de resentimiento con el que había cargado empezaba a desmoronarse. La verdad no solo la impactó, sino que la liberó. Podía entender ahora la complejidad de la relación, no eran solo madre e hija, sino dos mujeres que habían luchado y perdido de diferentes maneras. Una lágrima recorrió su mejilla, y con cada lágrima que caía, sentía el peso de su propia historia comienza a desvanecerse. Pero estoy aquí, mamá. He aprendido a construir mi vida, mi camino, a pesar de todo, dijo Marisol, su voz cada vez más fuerte, un rugido desafiante contra las sombras del pasado. No necesito que me protejas de lo que has vivido. Lo que quiero es que seas parte de ello. Su madre llevó las manos a su rostro. La revelación en la mesa se asemejaba más a una sanación que a una condena. En ese instante, una conexión renovada tomó forma entre ellas, no eran solo lo que habían vivido, sino lo que podían construir juntas a partir de esas historias desgastadas. El duelo quedó atrás, y los secretos compartidos comenzaron a crear un espacio seguro donde el amor podía crecer sin límites. Con cada conversación que intercambiaron, trazaron un mapa de futuro que permitía a Marisol integrar su legado familiar en su vida. Era un momento decisivo, Marisol había encontrado su voz y canalizaba un camino no solo hacia el entendimiento de su madre, sino hacia el diseño de su vida auténtica. La culminación de su proyecto no solo sería arquitectónica, sería un símbolo de reconciliación, un puente entre su pasado y su futuro,
Y las sombras finalmente comenzaron a resignarse ante la luz de la producción creativa. La idea de presentar su propuesta ahora llevaba consigo un nuevo significado. Lo que iba a mostrar no solo se trataba de su habilidad técnica como arquitecta, sino de una manifestación de su viaje personal. Marisol se dio cuenta de que, por primera vez, estaba lista para abrazar su autenticidad, dejar que cada trazo de sus diseños hablara de su historia, de su resiliencia y de su amor. Finalmente, al levantarse y abrazar a su madre, sintió que sus almas se entrelazaban. No solo eran madre e hija, eran compañeras de viaje, dispuestas a honrar su historia mientras creaban un nuevo futuro. Las decisiones que habían tomado no solo forjaron una identidad, sino que a partir de ese día, se convertirían en la base para construir espacios que hablasen de empatía y conexión, un legado de esperanza para quienes caminaran por su camino. Así, con un corazón renovado y una mente llena de sueños, Marisol se preparó para el gran día. Su propuesta no solo representaría su trabajo, sería la culminación de una vida de sacrificios, luchas y, ahora, reconciliación. Al enviar su propuesta, finalmente sintió que había alcanzado no solo el éxito profesional que había ansiado, sino la realización personal que había estado buscando durante años. Este viaje de autodescubrimiento había sido su diseño más valioso, uno que ahora brillaba con claridad y belleza. Con esa luz en su interior, Marisol se adentró en lo desconocido, no como la hija de la criada, sino como una arquitecta con una historia vibrante y auténtica que contar. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora conclusión con al menos 5 amigos que necesitan escucharla. Además, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y recordar que sus reacciones y teorías sobre el final son valiosas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Vamos, compartan.